Bienvenidos al podcast de Frank López. Es un gusto, es un placer tenerlo usted como nuestro invitado especial. Y hoy tenemos un invitado, pero muy, muy especial. Alguien que yo admiro muchísimo, lo respeto y lo considero una voz de autoridad en Hispanoamérica, muy específicamente en el tema de familia. Así que yo creo que este programa vamos a hablar tópicos muy, muy importantes para los padres, las madres y los líderes que estamos llamados por Dios a influenciar, a guiar y a equipar las nuevas generaciones. Así que demos la bienvenida al pastor Sixto Porras. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Qué honor estar acá con ustedes, pastor. Y gracias por su amistad, por su consejo, también por ayudarnos a vivir esta nueva etapa como familia de servir a Dios acá en Estados Unidos. Y gracias por estar con nosotros. Sixto Porras, pastor Bueno, de Costa Rica. Costa Rica. ¿Cuántos años en el ministerio? Usted sabe que yo entré a estudiar leyes a los 18 años y a los 21 años Dios me llamó a liderar el ministerio de la universidad. Yo amaba mi carrera, era mi pasión, era mi todo. La verdad es que yo no había un futuro fuera de mi carrera como abogado. Y ahí, entre los 21 y los 23, mi corazón cambió. Yo cuento desde entonces el que entré al ministerio, más de 40 años sirviendo a Dios. ¿Cómo fue ese cambio? Porque tu pasión era ser abogado y de abogado Dios te sacó de ahí y te encaminó al ministerio pastoral. Creo que la historia comienza desde que soy pequeño y aún más allá, porque mi abuelo servía al Señor. Y yo llevo el nombre de mi abuelo. Una vez yo pregunté a Dios, ¿por qué mi nombre? Y Dios me habló, porque tú eres el cumplimiento de una promesa hecha a este hombre. Por eso es que digo que esta historia va más allá de lo que uno ve o entiende. Dios le había hecho una promesa a tu abuelo. A mi abuelo, de que levantaría uno que continuara lo que comenzó con él. ¿Tú eres ese sueño de Dios? En mi abuelo. Y uno tiene que entender que alguien fue el Abraham que marca un destino. Poderoso. Y ese fue un abuelo en 1930 cuando acepta a Cristo. Luego, cuando yo era niño, la influencia de mi pastor, don Leonel Trejos, fue crucial. Fue el primero que a los 8 años me llamó mi pastorcito. Y yo no le entendía, pero él me tomaba de la mano, me ponía a orar en las reuniones de oración y ocurrían milagros. Y entonces me llevaba a orar a las casas. Yo recuerdo eso, pero yo lo escuchaba a él. En mi adolescencia yo me aparto y él sigue insistiendo en llamarme mi pastorcito. Yo decía, está loco, yo no quiero nada de eso. Pero había una marca, una huella, y mi mamá insistió en llevarnos a la iglesia siempre. A los 18, caminando en la madrugada, Dios me habla y me dice que me está llamando y le entregué mi vida a Cristo. Yo sabía que tenía que ser radical en medio de una universidad totalmente anticristiana. Y yo dije, yo voy a llevar mi Biblia, voy a ponerla sobre mis tratados de derecho, voy a compartir de Cristo. Y esa pasión por hablar de Cristo comenzó a cambiar mi corazón. Y Dios comenzó a hablar a mi vida. En una ocasión estaba con mi profesor de Derecho Constitucional y él me dijo, yo quiero mandarte a Europa a especializarte. Venga a mi oficina. Él era amigo de mi papá. Y yo recuerdo en la sala de espera, yo tenía 20 años, todavía mi llamado no se había manifestado y oigo una voz dentro de mí que me dice, Él puede mandarte lejos, pero nunca alcanzará a enviarte a donde yo te voy a enviar. Y los planes que tengo contigo son mayores. A los 20 años, pastor. A los 20 años Dios trata contigo sí. de una manera sobrenatural. Sí. Entonces, yo me levanto y me voy. Y yo dije, mi profesor va a llamar a mi papá y mi papá me va a regañar. Y mi papá me llama en la tarde y me dice, hijo, usted dejó a su profesor. ¿Qué pasa? Y le dije, papá, yo no puedo explicártelo. Yo no lo entiendo,
pero yo sé que Dios tiene planes conmigo diferente. Él hizo silencio y dice, pero no haga eso. Usted no puede irse de una oficina de su profesor. Papá, yo le voy a pedir disculpas. Y ahí comenzó un trato de Dios conmigo. Yo soy provinciano, de una familia de escasos recursos, de padres apasionados en Dios. Y yo me sentaba de último en la fila como buen provinciano. Bueno, no todos, algunos, que mantenemos complejo de que por ser provinciano el de la ciudad tiene algo que yo no tengo. Y ahí Dios me habla y me dice, un día te pondré a hablarle a reyes y presidentes. Y yo me reía, pastor, yo me reía y me decía, no, yo soy el hijo de Toño y Adela, del pueblo. No, un día. Y cada vez que vivo la experiencia de estar en algún lugar distinguido, Dios me recuerda la escena y siempre me dice, hoy se cumple. Háblame, Pastor Sixto, háblame de cómo reconocer esa voz que es la voz de Dios. O sea, porque, tú eres el producto de una promesa que Dios dice, un hombre que le sirvió y un hombre que oró por ti. Y Dios escuchó esa oración y creó un sueño que se llamó Sixto Porras. Y de una manera única, Él empieza a hablarte a ti directamente. Háblame, las personas que están pasando por este proceso, ¿cómo reconocer esa voz de Dios? ¿Cómo tú sabías que era Dios hablándote? Bien, en primer lugar, una de las metas que tenemos que tener los padres es desarrollar esa sensibilidad espiritual. Voy a llevarles a la Biblia. Samuel tiene 8 años. Escucha la voz. Piensa que es el sacerdote Elí. ¿Me llamó? No, no soy yo. Yo no te he llamado. Y la tercera vez el sacerdote le dice, la próxima vez que escuches la voz, dile, Señor, heme aquí. Esa es la misión del padre, de despertar sensibilidad espiritual en los hijos. Qué bueno. Mis padres lo despertaron en mí llevándome a la iglesia. Por ejemplo, yo me recuerdo a los 5 años, a mí me mandaron 3 veces a morir a la casa, siendo niño. Y en uno de esos momentos, a mis 5 años, con dolores profundos, con una medicina escasa en un pueblo de tierra, de barro, de lluvia, de poca salubridad, yo en la madrugada estoy que ya no soporto más. Corro a la habitación de mis padres, que la dividía una cortina nomás. Todos dormíamos juntos, mis padres, mis hermanos y yo, mis hermanos de este lado de la cortina y la fábrica estaba al otro lado, ¿no? Y yo corro en la madrugada y les digo, papá, mamá, ya no soporto, me estoy muriendo. Y lo único que brota de mi corazón es, por favor, oren por mí. En ese momento mis padres hacen una sencilla oración y me meten en medio de ellos. En la mañana, esta escena me la recordó mi mamá muchas veces, por eso la tengo fresca. Mi mamá decía, y vos saliste a correr al patio. Y cuando yo te vi corriendo en el patio en la mañana, yo te grité y te dije, pero vos estás enfermo, anda al cuarto a acostarte. Y mi mamá lo decía con emoción y me decía, y vos me gritaste, no mamá, anoche Dios me sanó. Uno puede pensar que Dios habla audiblemente de una forma distinguida, clara de discernir. No es cierto. La mayoría de las voces son un sentir, algo que uno puede experimentar, pero que otros no oyen, que otros no entienden y que uno mismo tal vez no puede racionalizar totalmente. La segunda experiencia es en esa misma edad, a los 5 años, mi papá se había ido de casa, casi 4 años. Mi pastor se convierte en un segundo papá. Él me había regalado una bicicleta, mi pastor. No habían recursos para comprar una bicicleta. Yo ando en bicicleta y de repente tengo una visión donde veo los cielos abiertos y un pueblo caminar. Entonces yo freno y me asusto porque las nubes se convierten en una película. Entonces yo grito. ¿A quién grita uno? A la mamá. Y yo llamo a mamá. Y mi mamá, te caíste vos, te caíste. Habían como 3, 4 personas. Le digo, no mamá, vea.
Y ella me dice, ¿pero qué estás viendo? Ahí ella entiende que yo estoy teniendo una experiencia espiritual. Mm. Y solamente dice el gesto, ay muchacho, y se va. Pero me deja viviendo la experiencia. Yo tengo 5 años, veo un pueblo caminar, alguien haciendo así, y de repente el cielo se cierra y yo sigo andando en bicicleta. La imagen queda dentro de mí. ¿Qué está ocurriendo dentro de mí? Desarrollando una sensibilidad espiritual Desde pequeño. desde pequeño. ¿Dónde? En la iglesia. Aunque el niño se duerma, aunque el niño no quiera ir, aunque el niño pareciera no escuchar, está desarrollando sensibilidad espiritual. Qué importante que los padres establezcan un patrón en los hijos de que comiencen a amar y querer estar en la iglesia desde pequeños. Esto es fundamental. A Jesús le ocurrió a los 12 años. Ajá. La escena era, el niño estaba hablando con los doctores de la ley y José y María no entendían nada. Ajá. Dice, no entendía nada de lo que el niño estaba diciendo, pero estaba teniendo una revelación de lo que él llegaría a ser grande. Sin embargo, no lo subestimaron, lo afirmaron y lo acompañaron en ese proceso de la relación con el Padre. Ujú. Por eso es importante que usted nunca subestime las experiencias de sus hijos. Te cuento otra experiencia Muy bueno. que mi nieto Emiliano tenía casi 3 años, 2 años y medio, más o menos. Era Semana Santa, era un domingo, estaban en la casa y de repente él corre donde los padres y les dice, mamá, papá, Dios me habló. Los papás sorprendidos le dicen, ¿y qué te dijo? Que Él viene pronto, que Él viene pronto. Pero es que Él me habló y comenzó a llorar. En ese momento usted tiene una llave para abrir la sensibilidad espiritual o cerrarla. Ujú. Usted dice, Dios no puede hablarte. Usted cerró la llave. Yes. Y entonces esa voz se cayó. Eso es un error. Ese es un error, porque no puede subestimar a un niño de 2 años y medio. Él está teniendo una experiencia espiritual. Sí. Ellos lo afirmaron y le dijeron, ¿qué te dijo? Que Él viene pronto. Luego lo graban y cuando vemos el video donde Él les está contando con emoción, los papás lo afirman y oran con Él. Bueno, comenzamos a repasar. Todos le habíamos hablado del amor de Jesús, de cómo Jesús murió en la cruz por él, cómo Jesús lo ama, pero comenzamos a ser conscientes de que nadie le había hablado a él de que Jesús viene. Ujú. Eso es revelación de Dios. Total. Esa sensibilidad espiritual hay que aprender a desarrollarla en Y nuestros hijos. En su inocencia. En su inocencia. Su sensibilidad al Dios. Qué poderoso. Sixto, ¿cuántos años de ministerio? Y bueno, más de 40. Yo empecé a los 21, he llegado a mis 61 años y yo cuento desde que Dios me llamó, aunque yo seguí con mi carrera. Nunca ejercí como abogado, aunque he sido asesor parlamentario de mi país. Fue por 20 años asesor ad honorem por el Congreso de la Nación. He servido como asesor en varios congresos de América Latina, como en Perú y en varios congresos. He estado en el Senado de Uruguay, he estado en varios senados en España, analizando proyectos de ley en temas de familia. Eso he hecho. Hemos ayudado a construir programas de gobierno de algunos gobiernos de América Latina en el tema de familia. Entonces, mi formación académica me ayudó, pero más de 40 años sirviendo a Dios. Actualmente eres el director de Enfoque a la Familia, Sí. el director de todo Hispanoamérica. Sí, hace varios años el doctor Dobson, en los años 90, planeó su sucesión y él nos lo decía. Sueño que la siguiente etapa de Focus on the Family en el mundo tenga el color de piel y el idioma de cada región. Entonces tomó a alguien de Egipto para Medio Oriente, alguien de Malasia para Asia, alguien de Canadá, alguien de Inglaterra, alguien de Sudáfrica y por la gracia de Dios a mí. Para Latinoamérica, para formarnos. Hispanoamérica. Exacto. Todavía mis primeros programas al iniciar los años 2000 eran Soy Sixto Porras a nombre del doctor Dobson y Enfoque a la Familia. Ajá. Este es como un chiste porque alguna gente me preguntaba, pero si usted tiene contenido, ¿por qué habla a nombre de otra persona?
Lo que estaba detrás es esto que estamos hablando. El doctor Dobson decidió poner su nombre al lado nuestro para levantarnos a partir de la reputación que él tenía. Sí. En Estados Unidos donde yo vivo, Enfoque en la Familia y Focus on the Family es uno de los ministerios a través de los años de más influencia. La influencia de este ministerio no solamente es en la iglesia y no solamente es en la familia, sino también con presidentes, con congresos, con senados, un ministerio muy poderoso y un ministerio con una influencia extraordinaria, porque es una influencia bíblica. Así que Dr. Dawson escogió muy bien al escogerte a ti. Gracias. Quiero que hablemos de lo que estamos viviendo hoy en día, lo que está pasando con la familia. Hemos visto en los últimos 10, 15 años un giro extremadamente agresivo para establecer culturas que alimentan familias totalmente disfuncionales cuando lo llevamos al espejo de la palabra de Dios. Y entonces hemos sentido, yo como pastor siento un reto muy grande, una responsabilidad muy grande. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo educar a mi pueblo? ¿Qué es lo que tengo que hablar desde el púlpito? ¿Por qué no puedo callar? Y también yo como papá, y ahora que me estoy estrenando como abuelo, siento esa misma responsabilidad. Yo quiero aprovechar este programa, Sixto, porque yo te considero una voz de autoridad en este tema. En Latinoamérica, tú eres una de las principales voces de autoridad, que tú nos aconsejas a nosotros, a los padres, y tú nos aconsejas a nosotros, los pastores, o aquellos que tenemos una plataforma de influencia, los empresarios, los hermanos que están en los medios de comunicación. ¿Cómo debemos enfrentar este reto? Porque hemos visto, Sixto, que hay una oposición muy grande. O sea, cada vez que lo enfrentamos nos acusan de ser racistas, nos acusan de ser homofóbicos, nos acusan de ser radicales. Hay una voz de juicio que la intención es callarnos. Y cómo nosotros tenemos que sobrepasar esa voz y hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos y cómo defender la verdad de Dios, porque sin la verdad de Dios estamos totalmente perdidos. El temor que se siente no es nuevo. Es un temor porque la sociedad siempre ha vivido esa sensación de ir de un lado a otro lado. Hoy estamos viviendo un extremo en el que nosotros nunca pensamos que llegaríamos a estos extremos de perversión. Nunca lo pensé. Nunca lo pensamos porque ha superado todo lo que podíamos imaginar. Sí. Cuando Helen y yo nos casamos y mi mamá insistía en que tuviéramos hijos como buena mamá y como buena suegra, y cuándo van a tener, voy a abrir mi corazón. Yo tenía miedo porque todo esto ya comenzaba. Y yo decía, yo no quiero tener hijos. No quiero traer hijos a este mundo malo. Y lo dije muchas veces, lo hablamos Helen y yo. Y un día en mi oficina, en la iglesia, Dios me habla y pones en mi corazón este sentir. Debes tener hijos porque necesito profetas para su generación. Buenísimo. No tengas miedo. Y yo se lo digo a usted. Los buenos tienen que tener hijos. Los buenos tienen que multiplicarse. Los buenos tienen que edificar una casa llena de Daniel, llenas de José, llenas de Esther, llenas de hombres y mujeres valientes que establezcan la diferencia. Fue como si metieran un fuego dentro de mi corazón y una razón para tener hijos. Lo hablé con Helen y Dios nos permitió educar a nuestros hijos con estos valores y con estos principios. Y siempre yo se los decía, ustedes están aquí porque Dios los envió con un propósito para influenciar su generación. Hoy tengo el honor de que Dios haya llamado a mis hijos al ministerio y nos acompañan en el ministerio. Cuando mi hijo Esteban fue llamado al ministerio a los 19 años, me dijo, papá, ¿cómo comienzo? Evangeliza a tus amigos. Creó una iglesia de cero. Su tesis de la universidad fue cómo desarrollar una iglesia. Por primera vez en esa universidad
que él estudió negocios y él dijo, yo soy pastor a los 19 años y yo no voy a hacer negocios, yo voy a crear una iglesia. Le dieron la oportunidad de desarrollar su tesis de grado sobre cómo constituir una iglesia. Fue maravilloso. Y luego él fue llamado a servir a Dios. Y todavía recuerdo su expresión cuando pastoreaba a unos 150 jóvenes y les dijo, antes de que yo naciera, Dios le habló a mis papás y les dijo que sus hijos serían influenciadores de su generación. Por eso usted y yo estamos acá. Mi hijo tenía clara su misión. El otro día que fui invitado a Washington, me invitaron al Congreso y al Senado, donde se sientan los congresistas. No era un tour normal, era una atención especial. Y estando ahí, el Señor puso esto en mi corazón. Un día tus nietos se sentarán aquí. Amén. ¿Por qué se lo digo públicamente? Porque no tengo complejo de minoría, no tengo complejo de inferioridad. Yo sé que nací para influenciar mi generación, que mis hijos llegarán más lejos y que mis nietos determinarán el destino de su generación. Amén. Lo que estoy proponiendo a las familias es que eduquemos a nuestros hijos, en primer lugar, sin miedo. No tenga miedo, pero eso requiere intencionalidad, inversión de tiempo y capacitación. Pero hoy en día acá en Estados Unidos, Pastor Sixto, los padres vienen a educar y los niños vienen preprogramados por una maestra que le está enseñando códigos inmorales, que le está enseñando el matrimonio igualitario entre dos mujeres, entre dos hombres, que le está enseñando que tus padres son racistas, que tus padres... Porque esto es una realidad que yo vivo en mi iglesia. Claro. Yo quiero hablar específicamente de esta realidad. O sea, cuando los padres vienen a hablarle la verdad bíblica y los niños vienen a discutir porque han sido programados por este mundo que tiene una agenda. Claro. Tiene una agenda. Este gobierno que tenemos hoy en día tiene esa agenda. Las compañías grandes como Disney tienen esa agenda. ¿Qué consejo tú le das a los padres de cómo establecer esa conversación a ellos? Porque muchos de estos niños se les ha enseñado la verdad, pero los confunde. Esta gente los confunde. Muy bien. Eso nos tiene que llevar a los orígenes de los Estados Unidos. Los colonos que vinieron a los Estados Unidos vinieron huyendo de un mundo que se había perdido para conquistar una tierra y la fundaron en Dios. Yes. Las grandes universidades del mundo fueron fundadas por cristianos. Por ministros. Con ese temor del cual usted está hablando. Por lo tanto, esto pone una nueva realidad. Si perdimos esas universidades, hoy la iglesia tiene que fundar nuevas universidades, nuevos colegios. Tenemos la opción del homeschooling. Déjeme decírselo claramente. Usted no puede vivir en una sociedad hedonista haciendo lo mismo porque ocurrirá lo mismo. Usted no puede entregar a sus hijos a Sodoma y Gomorra. Usted tiene que entender que Dios le ha puesto en este momento para formar a sus hijos que establezcan la diferencia. En Génesis 13, cuando Abraham ve que sus criados pelean con los de Lot, le dice a Lot, tú elige. Y Lot, en lugar de elegir guiado por Dios, y no tenía que haber elegido porque el llamado era de Abraham, no de él tenía que haberse sometido. Él vio la tierra próspera del Jordán y escuche lo que dice literalmente Génesis 13. Y poco a poco fue acercando sus tiendas hasta llegar a vivir a Sodoma y Gomorra. No puede ocurrirle. Usted no puede ocurrirle. Si sus hijos están en un centro educativo donde están enfrentando este nivel de educación, yo le diría que usted tiene que cambiar de estrategia porque el sistema educativo ya no es un socio para formar a sus hijos. Yo le animaría a que se una con otros padres, que usted se eduque, que usted se forme, que usted hable con sus pastores y diga, llegó el momento de crear preescolar, primaria, secundaria y universidad como iglesia para dar respuesta a esta sociedad. Déjeme explicarle algo. Hoy la iglesia y las familias sólidas brillarán más que nunca, porque la luz resplandece más cuando hay mayor oscuridad. Y la gracia de Dios va a iluminar, pero no podemos quedarnos entre cuatro paredes. Si Dios nos ha permitido a nosotros tener un nivel de influencia hoy, tiene que ir más allá.
tenemos que volver a crear centros educativos para formar a nuestros hijos. Es esto lo que me ha llevado a ver que iglesias que tienen hijos con educación en la casa se han unido para traer educadores cristianos que complementen el área de socialización y comencemos a formar hijos con una visión de reino, con una visión país. Amén. El otro elemento es que usted tiene que educar a sus hijos para liderar, no para ser conquistados. Buenísimo. Daniel y sus 3 amigos fueron creados en un ambiente de familias nobles. Podían haberse corrompido con los privilegios de una familia acomodada, pero fueron instruidos para amar a Dios. Cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, en Babilonia los eligieron para que pudieran comer la comida del rey, y Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, y a los pocos días fueron hallados 10 veces más sabios y más inteligentes que los demás. Forme a los Daniel en la casa, haga que ellos coman comida buena, y me refiero a la espiritual, a la intelectual, y fórmelos intencionalmente. Y usted me dirá, ¿cómo lo puedo hacer si tengo que trabajar muchas horas al día? Todos tenemos que tomar decisiones radicales para influenciar la vida de nuestros hijos. Y la mayor influencia y la mejor influencia somos nosotros como padres y como abuelos. Tú tocaste un tema muy poderoso ahora. Tú dijiste que los padres tenemos que criar nuestros hijos para que sean líderes, para que sean influencia, no para que sean seguidores. Y hemos visto el sistema de educación, no solamente en los sistemas de escuelas primarias, sino también hemos visto a nivel universitario que el formato que ellos tienen es para formar seguidores. Yo lo vi porque mis 3 hijos fueron a la universidad, y durante la época del COVID, mi segundo hijo que estaba en la universidad, yo me metía con él a ver las clases y yo me di cuenta inmediatamente que era una indoctrinación liberal, una indoctrinación corrupta y una indoctrinación para crear seguidores, no para crear líderes. Y yo pienso que nosotros como padres y nosotros como pastores en la iglesia tenemos que tener ese mensaje y esa actitud intencional de formar líderes y no formar seguidores. Cuando la Biblia dice somos cabeza, no cola, yo creo que está hablando de eso. Nosotros tenemos a quién seguir. No tenemos que buscar a quién seguir porque ya tenemos a quién seguir. Tenemos a Jesús, su ejemplo, su palabra, su presencia, a quién seguir. Definitivamente, pastor, uno tiene que tomar esa actitud. Hay varias cosas que nos detienen. Las heridas del pasado. El 50% de nuestros jóvenes están creciendo en un hogar que ha vivido un divorcio o nacieron sin la presencia de un padre. Tiene que sanar las heridas del pasado, porque si usted no sana las heridas del pasado, usted seguirá educando como víctima, creyendo que tiene víctimas en casa. Eso es muy bueno lo que estás diciendo. Y usted tiene que sanar su corazón y entender que puede establecer una diferencia. Mi mamá era hija de un amante. Mi mamá fue abandonada por su mamá. Mi mamá fue abusada en infancia. Mi mamá fue madre adolescente. Pero cuando se encuentra con Cristo, lo primero que ella decide es que no repetirá la historia. Amén. Y que sus hijos crecerán en un hogar y que sus hijos tendrán una madre y que sus hijos conocerán a Dios. Yo soy el fruto de una mamá valiente que sufrió y que en medio de su sufrimiento y de la escasez, ella hizo la diferencia. Poderoso. Entonces, uno tiene que entender que no puede trasladar el dolor del pasado. El otro elemento de dolor es que cada familia muchas veces tiene que estar comenzando, porque aquel papá y aquella mamá que prosperaron luego lo dejaron todo en medio del licor, en medio de los vicios. Uno tiene que entender que tiene uno que formar con sentido de destino, con sentido de futuro. Por eso yo quiero animarle a que usted piense generacionalmente. Yo dejaré a mis hijos en el lugar correcto. No los dejaré para sanar heridas, los dejaré empoderados para que conquisten donde quiera que lleguen. En segundo lugar, usted tiene que acercar a sus hijos a los Pablos, a gente como usted, a gente noble, a modelos externos para que vengan a acercarse y que puedan influenciar la vida de sus hijos. Mi pastor
jugó un papel clave en mi vida. El que yo haya sido involucrado en los Scouts en aquel momento jugó un papel clave en mi vida. Cuando mi papá era asesor presidencial y tenía rango de ministro de Estado, mi papá me llevaba a las reuniones importantes y me dio el roce necesario para que yo pudiera tener la visión de un estadista. Pero yo lo aprendí caminando al lado de mis padres. ¿Me explico? Sí. Bueno, siente a sus hijos en las reuniones importantes y dése esta oportunidad de entender que formamos para crear líderes, no víctimas. Ya hablamos de los papás, ya hablamos de la voz que tiene que tener el papá, la realidad que estamos viendo, que estamos en una sociedad totalmente con una agenda de intencionalmente confundir a nuestros hijos. Es intencional. Así es. Y tenemos que aceptar eso y ser diligentes y cuidar a nuestros hijos. Pero quiero que ahora hablemos de los pastores. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Qué debe predicar el pastor desde el púlpito? En estos días que pasó el caso de la Suprema Corte de Roe versus Wade, un pastor de Puerto Rico me llama y me dice: Sixto, yo quiero tener un foro para hablarle a mis 500 jóvenes sobre lo que acaba de ocurrir con el tema del aborto. ¿Podrías explicar cuál fue la historia de Roe versus Wade? ¿Qué significa un aborto? ¿Qué significa? ¿Tiene una prueba científica? Fue un momento para traerles la evidencia científica de que la vida comienza desde el momento de la concepción, que los niños han sido operados en el vientre materno, que hay fotografías de niños sacando su manita y tomando la mano del doctor, de que en el aborto hay el asesinato de un niño que tiene corazón, que tiene cabeza, que tiene ojos, que tiene manos, que tiene piernas. No es una masa amorfe, es la vida de un niño. Cuando usted grafica, habla del tema abiertamente, usted está instruyendo, empoderando, educando a personas que tienen criterio donde quiera que vayan. La iglesia tiene que hablar de eso. Totalmente, tiene que hablar de ideología de género, la iglesia. Y no tiene que saberlo uno todo. Uno puede traer expertos para que hablen de tema, desarrolle en sus hijos la capacidad crítica. Desarrolle en la iglesia una capacidad crítica, la capacidad de pensar, la capacidad de disentir, la capacidad de racionalizar. Todavía yo recuerdo en filosofía del derecho se burlaron de Dios en aquella clase. Tuve miedo. Y oré por una semana y le dije al grupo que oráramos. Les dije, la siguiente clase yo voy a defender la teoría de que Dios sí existe. Al terminar la clase yo levanté mi mano con miedo, con temblor. Da miedo. Le dije, profesor, la semana pasada se burlaron de Dios. ¿Yo podría probar la tesis contraria de que Dios sí existe? Él me miró sonriendo y dijo: para eso es la facultad de leyes, para que ustedes aprendan a racionalizar su pensamiento, expóngalo. Comencé con evidencia histórica, fui con evidencia arqueológica, fui con la evidencia de Israel y terminé con mi propia vida diciendo: y ese Dios histórico ha cambiado mi vida. Amén. Ese día mi vida cambió en la facultad porque comencé a ser conocido como cristiano. Bueno, deje de entretener a sus jóvenes y mándelos como embajador al mundo para que sean testigos de Cristo y se convertirán en hombres y mujeres valientes, capaces de transformar su entorno. Amén. Eso hace la diferencia. Entonces, empoderemos para ir. Y el último, como ya lo dije, a los padres, como pastores tenemos que abrir escuela de pensamiento para formar a nuestros líderes, a nuestros niños y a nuestros jóvenes, para que sean capaces de anhelar llegar a la Suprema Corte, para anhelar ser presidente de la nación, gobernador de la nación, alcalde de la nación, sheriff de la ciudad, que ellos puedan entender que nacieron para servir a Dios. Si usted siembra sentido de misión en el corazón de la iglesia, usted va a encontrar gente maravillosa. Cuando he hablado de esto en varios países, me he encontrado jóvenes diciendo: usted un día, cuando yo tenía 10 años, me retó. Déjeme decirle algo, estoy estudiando leyes. Un día seré presidente de mi país. Buenísimo. Pero me los he encontrado en todos lados. Y lo que Dios me ha dicho, que cuando Él me hablaba de hablarle a presidentes y reyes, yo me imaginé de las experiencias como ya le he tenido, de estar con presidentes o en Naciones Unidas dando un discurso. Dios me ha dicho: no.
Los presidentes y reyes están en las iglesias. A ellos les has hablado. Un día serás invitado a la toma de posición de muchos de ellos. Y así es. Claro, es que nos toca a nosotros hacer soñar. Amén. Es Mardoqueo educando a Esther y diciéndole, este es tu momento. Para este momento te he criado. Para este momento te he formado. Si tú haces silencio, el pueblo muere y Dios levantará a alguien más. Pero si tú ocupas tu lugar, escribirás historia. Pastor Sixto, ¿cómo las iglesias deben educar a su pueblo acerca de la ideología de género? La ideología de género es eso. Es una idea que no tiene ni fundamento histórico, ni fundamento intelectual, ni fundamento científico. Es un adoctrinamiento que es una intención económica que nació en los años 60 para reducir la población. Y la forma de reducir la población, ellos lo dijeron, levantando dos movimientos, el aborto y una distorsión de la sexualidad. Porque dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos. Esto es una intención de reducir la población. Hace varios años estaba en un país latinoamericano. El ministro de familia de ese país me enseñó la carta de los embajadores de Europa y la carta decía, dirigida al presidente, la ayuda económica para este país está condicionada a que usted legalice el aborto y que usted cambie el concepto de familia. Una carta abierta al presidente. Él con lágrimas me decía, debo renunciar porque el presidente ha dicho no puedo renunciar a esa ayuda económica. Esa es la otra valentía que nuestros gobernantes tienen que tener. No venda su conciencia. Detrás de todo este elemento ideológico hay compra de conciencia de nuestros gobernantes. Y muy efectiva. Y muy efectiva. Y muy poderosa. Sí. El segundo elemento es moda. Estoy en algún país de América Latina, la ministra de la niñez. La ministra de la niñez me lleva a hablar del valor de la vida humana desde el momento de la concepción. Luego ella me lleva, una doctora en psicología, me lleva a su despacho y me dice, mire, me dice, yo estoy de acuerdo con usted. Científicamente la vida comienza en el momento de la concepción. Yo vi a mis hijos en los ultrasonidos moverse, escuché su corazón, pero escuche lo que me dice. Pero yo no puedo decirlo públicamente porque eso parece retrógrado. Ajá. Eso quiere decir que el otro elemento que esto está usando es moda. La moda de querer parecerme igual al pensamiento moderno. Tú no tienes que parecerte a los que piensan todos. No. Tú puedes establecer la diferencia, hacer la diferencia y los demás te van a admirar y te van a seguir. Hoy tenemos una Suprema Corte en Estados Unidos que se ha levantado contracorriente en medio del gobierno más perverso que ha tenido este país y ha establecido la diferencia. Y yo le doy gracias a Dios por esa Corte Suprema. Bueno, el día en que se levanten jueces como estos en los tribunales internacionales, los que un día legalizaron el aborto, y escúchelo bien, un día serán juzgados por crímenes de lesa humanidad porque deshumanizaron al niño por nacer. En medio de una industria que tenía un sentido económico. Trajeron perversión a esta generación en el siglo XXI, Dios mío. ¿Cómo ocurrirá esto? Por eso necesitamos crear conciencia de que la ideología de género es solamente un pensamiento que no tiene ningún fundamento, sino una intención económica. Pero yo hablo con muchos pastores en la ciudad y en Estados Unidos, y muchos de ellos, cuando sale este tema, me dicen lo siguiente: pero tengo miedo de hablarlo porque va y me hacen una huelga afuera, me han amenazado o se me van familias. ¿Qué consejo tú le das a esos pastores? Si usted no es valiente, entra a la categoría de tibio, siendo pastor, y será vomitado. Buenísimo. Porque nadie que es tibio resiste la presión. Hoy nos toca ser cristianos. Y note bien que lo estoy llevando a la base de la esencia de lo que somos. Sí. Hoy nos toca ser cristianos. Hoy nos toca ser cristianos en medio de la sociedad. Pero nuevamente, un cristiano de influencia que se reúne con sus gobernantes y habla proféticamente. Sí. No que va allí a pedirle dinero,
ni a pedirle un favor, ni a que le regalen una emisora de radio. No. Usted, como un líder cristiano, usted no tiene que ir a nadie del gobierno a que le dé un favor. Usted va allí como la voz de Dios a establecer el consejo y el orden de la palabra. Usted sabe que cuando yo empezaba con Enfoque a la Familia, visité varios presidentes y algunos de ellos nos ofrecieron dinero. Ujú. Dinero del presupuesto del gobierno para ayudar la causa de la familia. Y yo les dije, no, muchas gracias. Yo no vengo a pedir nada, vengo a dar, vengo a entregar, Esa es la vengo a actitud servir. correcta. Porque el día en que usted reciba dinero de un gobernante, usted vende su conciencia. Sí. Y no es que nos le están comprando en ese momento, es que mañana te lo van a reclamar. Por eso nunca tenga mentalidad de mendigo, tenga mentalidad de rey. Amén. Uno que da, que entrega, que sabe en qué cree, a quién le ha creído. Y efectivamente, hoy es un momento difícil, pastor, porque el viento sopla duro y dentro de nosotros se mueve el trigo y la cizaña. Uno tiene que elegir qué soy. Amén. Pastorcito, entonces, quiero confirmar esto con usted. El pastor de hoy en día, ungido por el Espíritu Santo, tiene que educar a su iglesia en los temas que estamos enfrentando para que tienen una agenda de destruir a nuestros hijos, las generaciones, y tienen una agenda de destruir la iglesia. Acá en Estados Unidos hay denominaciones enteras que han caído en la apostasía porque están ordenando personas al pastorado y personas al obispado que son personas casadas con una persona del mismo sexo. ¿Y estas iglesias crecen, se multiplican, No. hacen un trabajo de evangelización, cumplen la misión del reino? Estas iglesias mueren, estas iglesias se secan, pero estas iglesias se mantienen bajo el control de esa agenda, que esa agenda la usa para hacer protagonismo o para hacer promoción en la cultura, como que Dios aceptó eso. Son usadas por la misma endoctrinación destructiva. Ahí usted tiene la respuesta, pastor. Los grandes avivamientos han nacido en la calle de Azusa, donde un grupo de jóvenes se reunió a orar y a clamar. Los grandes avivamientos han nacido del temor de Dios, que en los senados, como en Inglaterra, cuando se abolió la esclavitud, fueron cristianos que se levantaron en las posiciones de poder para defenderlo. ¿Puede eso significar que nos quieran excluir, que nos quieran marginar? Sí, pero esa valentía, déjame decirte, Dios la va a recompensar multiplicando todo lo que Dios ha puesto en tu mano. Amén. Me quedan unos minutos nada más. Qué importante es la familia pastoral, el matrimonio pastoral y los hijos pastorales, para que entonces existan iglesias saludables. Es fundamental que las familias pastorales sean saludables y que volvamos a los requisitos bíblicos. Marido de una sola mujer, temeroso de Dios, que tenga sus hijos en orden, no perfección. Todos vamos a pasar momentos donde tenemos que ir a buscar a nuestros pródigos, recorrer el camino de pedir perdón porque nos hemos equivocado. Por eso es importante las fraternidades de pastores, ministerios como Enfoque a la Familia, que hemos creado centros de retiro para ayudar a los pastores a poder fortalecer sus vínculos con sus pastores, con sus hijos. Es fundamental que usted busque ayuda cuando tenga problemas matrimoniales. Helen y yo lo hemos buscado muchas veces. Empezando nuestro ministerio recién casados, íbamos a hablar con nuestros pastores y terminábamos riéndonos diciendo, era tan sencillo el consejo, pero requiere humildad para pedir ayuda. Así es que, por favor, abra su corazón, muéstrese vulnerable, dese la oportunidad de buscar ayuda. Y es necesario que la familia pastoral sea sólida, sea muy humana, sea muy cercana al pueblo, no una figura distante, extraña. No hay llamado más grande que el llamado que usted ha recibido de pastorear su familia. Ese es nuestro primer llamado. Por eso, cuando hay que hacer una pausa, hay que hacer una pausa. Cuando hay que detenerse para buscar a nuestro pródigo, hay que buscar a nuestro pródigo y tender puentes. Cuando hay que detenerse para buscar ayuda porque tenemos problema, busque ayuda, por favor, y dese esta oportunidad. Es crucial que nosotros volvamos al modelo bíblico del ejemplo,
porque es el único discurso, no el más fuerte, el único discurso que establece la diferencia. Amén. Sixto, gracias. Se nos fue el tiempo. Gracias, Sixto Porras. Un privilegio, pastor. Busquen a Sixto en todas las redes sociales, Sixto Porras, en su canal de YouTube. El contenido de ellos es extraordinario. Y muchas gracias por habernos acompañado. Comparta esta transmisión. Vaya a nuestro canal de YouTube, suscríbase y dele un like a la campanita. Dios los bendiga y hasta la próxima. Hola, soy Frank López y quiero invitarle a mi nuevo podcast. Conéctate en YouTube, Frank López JWC. Vamos a estar hablando de gobierno, de empresas y de liderazgo. Y hazle un clic a la campanita.